Hola Iglesia, buenas tardes. Me gustaría compartir con vosotros unas palabras del apóstol Pablo para momentos de dificultad. La palabra que usa en su texto es tribulación. Cuando un cristiano pasa por tribulación, pasa por momentos difíciles y son palabras que vienen de la propia experiencia del apóstol Pablo cuando él pasó por esas tribulaciones. Así que os invito a buscar en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 3. Dice así, empieza su carta con un pensamiento muy radical y muy positivo, aunque es una carta que está llena de las experiencias más negativas en la historia del apóstol Pablo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De momento hasta aquí. Fijaos que habla, en primer lugar habla de Dios. Este Dios que es bendito quiere decir que le alabamos, que le reconocemos como un buen Dios. Dice Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Por qué empieza así el apóstol? Porque su experiencia es que ese Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, momentos difíciles, momentos de angustia. Aquí en la carta encontramos muchas situaciones. A mí me gustaría destacar alguna. Por ejemplo, en el versículo 8 de este mismo capítulo habla de una experiencia extrema que Pablo sufrió. Porque hermanos, versículo 8, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, fijaos en el lenguaje, más allá de nuestras fuerzas. Realmente una situación excepcional. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fijaos, hay una primera experiencia aquí del apóstol Pablo que, como hemos dicho, es una situación de tribulación, de sufrimiento extremo, en el que perdió la esperanza de conservar la vida. Algunos dicen que eso fue algo que ocurrió en la ciudad de Éfeso, cuando le pegaron una paliza y lo dieron por muerto. No murió, pero lo cierto es que la situación fue tan terrible que llegó a perder la esperanza de conservar la vida. Luego nos habla también en esta carta de otra situación, ya no tiene que ver tanto con una situación de violencia contra sí mismo por obedecer a Dios, que era lo que él estaba haciendo. Es una situación de conflicto. Eso también nos hace pasarlo mal en la vida, ¿verdad? Las tribulaciones que tienen que ver con los conflictos con las personas. Él tenía un problema o un posible problema con la iglesia en Corinto. Y dice en la segunda carta, en el segundo capítulo, en el versículo 12, hablando de esa experiencia, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Fijaos cómo lo expresa Pablo. No tuve reposo en mi espíritu. Estaba tan preocupado por aquella situación de la iglesia en Corinto, el conflicto que pudiera haber entre ellos y él, que llegó a una ciudad en la que podía predicar, que era su oficio de misionero, pero aunque tuvo la oportunidad, no lo hizo de la angustia que tenía. Así era también Pablo, no era solo un superhombre,
o un super misionero, sino también una persona muy normal como nosotros. Y dice que no tuvo reposo en su espíritu. Cuando va para Macedonia, en el capítulo 7 y versículo 5, encontramos que dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, en ese viaje, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Es decir, fíjate que este problema, esta tribulación, este segundo tipo de tribulación es más relacional, le lleva a decir que en Macedonia, cuando él sigue el viaje de Troas a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. O sea, está hecho polvo el hombre. Fue atribulado, angustiado. De fuera, por fuera los conflictos, esos conflictos. Y por dentro, temores, miedos, ¿no? El apóstol Pablo con miedo. Y por fuera con conflictos. Pero veremos luego, Dios lo consoló. Por último, hay una situación más, que es la famosa situación del aguijón de la carne. Capítulo 12, versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, que no sabemos lo que es eso, pero un aguijón, algo que pincha en la carne, es algo que te hace sufrir, te lo hace pasar mal. Algunos hablan de una enfermedad física, otros de otras cosas, pero no lo sabemos. Dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, esa es la tercera situación de sufrimiento para Pablo, ¿no? Una, por ser fiel a Dios, casi que lo matan de una paliza. La otra, por tener conflictos o posible conflicto de relación con alguien, que cuestionaban su liderazgo, su autoridad. Y la otra es una enfermedad, algo que él no podía manejar. Esto que nos hace pensar que la vida de un cristiano, como la vida de cualquiera, es una vida en la que hay tribulaciones. Hay momentos de angustia y que se pasa mal. Y cuando uno lo pasa mal, lo pasa mal. No puede decir, ¡ay, qué bien, qué contento estoy, ¿no? Qué gozo en mi corazón! Pues no, porque si Pablo dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, conflictos de fuera, temores de dentro, quiere decir que él lo pasó realmente mal. La buena noticia para nosotros es que Dios, este Dios con el que él empieza tan positivamente, bendito sea Dios, porque es Dios de toda consolación, es Padre de misericordia. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y fijaos que en estas 3 experiencias que hemos citado, el apóstol fue consolado de alguna manera por Dios. En la primera, porque fue librado. Porque dice que tuvimos sentencia de muerte, y dice en versículo 10 que nos libró y nos libra, y esperamos que seguirá librándonos. O sea que él fue librado de morir. En ese caso, digamos, lo salvó, aunque fuera en el último momento. En el segundo caso, el tipo de consolación fue diferente, pero fíjate cómo él lo dice. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Es decir, que Tito venía con buenas noticias, no había tal conflicto, o si lo hubiera, se había solucionado. Pero ¿cómo hace Pablo? Interpreta que Dios fue quien le consoló con las noticias de Tito. Por último, lo que vemos es que en esa otra tribulación, que puede ser más una enfermedad, Dios le consuela, pero no le concede el evitarle el sufrimiento. Dice, bástate mi gracia, le contestó Dios a Pablo cuando le rogaba, quítame esto. Bástate mi gracia, dice, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Es decir, es otro tipo de consuelo. Es un tipo de consuelo que es un poco para superespirituales. Lo que está diciendo es que Dios puede utilizar nuestra debilidad, por ejemplo en la enfermedad, el sentirnos mal, el estar limitados, el estar desganados, el no tener fuerzas, para perfeccionar su poder en nosotros. Y de alguna manera hacernos crecer, hacernos aprender,
que algo que en nosotros debe de corregirse se corrija. Es decir, es una manera en la que Dios obra muy especial de Él. Es una cosa que se define así. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo acaba diciendo, por lo tanto, lo ha entendido, de buena gana, y esto parece rarísimo que alguien lo pueda decir, me gloriaré en mis debilidades. ¿No? O sea, una forma ultra positiva de ver lo malo que nos acontece. Me gloriaré. ¿Por qué? Porque si esas debilidades, esas situaciones difíciles, significa que Dios, el Dios Todopoderoso, va a obrar en mí y va a hacer algo grande, va a hacer algo espectacular, va a ayudarme a crecer, entonces dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, y añade, por amor a Cristo, versículo 10 del capítulo 12, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es extraño, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios puede hacer. Dios es Dios de toda consolación y Padre de misericordia, y puede hacer en situaciones difíciles cosas increíbles y maravillosas que nosotros ni esperamos ni pensamos. Por eso acaba, mejor dicho, empieza esta carta diciendo, y nosotros acabamos aquí también, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza y así acaba, como muchos salmos, que son salmos de tragedias, de problemas, pero que empiezan mal y acaban bien, y puesto que acaban bien, empiezan bien, diciendo lo que Dios es para nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, alabado sea Él. Que el Señor nos ayude a aprender de esta carta. La verdad que os animo a leerla, porque hay más situaciones parecidas a las que hemos mencionado, en las que podemos ver la realidad de la tribulación, pero la realidad también de la consolación de Dios. Dios Padre, que es Dios de toda consolación. Jesús, que es experto en consolar, y el Espíritu Santo, que es también el que sustituyó a Jesús como experto en consolarnos.